Ante esa situación, el Ministerio puso inmediatamente un plan de contingencia. Si ustedes pueden ver en cámaras o están sus reporteros, tenemos 4 ambulancias disponibles para que la gente que desee ser trasladada a otro centro de salud y ser atendida como consulta externa son inmediatamente trasladadas. Antes de entrar aquí al aire ya iban 8 personas que habían solicitado el servicio y se les está trasladando. Y en cuanto a las cirugías selectivas, pues se están moviendo hacia el Hospital San Vicente, allá en La Verbena, zona 7, aquí cerca, donde hemos habilitado quirófanos, le hemos dado más apoyo para que no se deje de atender a las personas que requieren los servicios de los centros del Hospital Roosevelt. Y no podemos negar que tenemos un problema, o sea, sí tenemos un problema de insumos, sí tenemos un problema de medicamentos, más sin embargo, también aquí hay que reconocer de que hay deficiencias en la administración financiera de los hospitales. No saben hacer una programación de mediano plazo, las compras no son oportunas, hay un manejo no muy adecuado de inventario, la logística no funciona, o sea, no solo es falta de recursos, yo creo que les hemos entregado una información. El Hospital Roosevelt, por ejemplo, tenía un presupuesto original de alrededor de 298 millones. Vamos a ver la gráfica, si le parece, ministro, el presupuesto del Ejecutivo por grupo de gasto, está apareciendo en pantalla la gráfica número 1, y ahí tenemos claro entonces cómo está el tema. Hablemos del Roosevelt específicamente. Sí. ¿Qué nos dice esta gráfica? Básicamente lo que nos dice el cuadro es que tenía un presupuesto original de 298 millones y a través de ahorros, austeridad que hemos aplicado en las últimas semanas, le hemos dado un aporte adicional de alrededor de 98 millones. Ya, o sea, ya ahorita el presupuesto vigente que se le ha puesto a disposición al Roosevelt es casi 400 millones. O sea, ese esfuerzo adicional les debería de permitir cubrir sus necesidades. Es cierto, no es suficiente, el Roosevelt tendría la necesidad de tener 600 millones mínimo anuales, pero tomemos en cuenta, inicia el año solo con un presupuesto de 298. Austeridad, ahorro, priorización, quitarle a otros rubros, nos permitió entregarle 98 millones adicionales y como ustedes ven en la gráfica, fundamentalmente para insumos. Ese es el tema central, justamente en lo que dice propiedad, planta, equipos e intangibles, ahí está todo el tema. Y vamos a ver otra gráfica, quizás es un poco más detallada, pero la vamos a publicar en redes sociales, donde está toda la ejecución presupuestaria del Hospital Roosevelt. Muy pequeño, por supuesto, las letras ahí, pero están rubro por rubro. Justamente, ¿en qué están gastando? Y yo, por ejemplo, hay rubros de protocolo, de cosas que yo me pregunto por qué están gastando y pagando ahí cuando la necesidad son los insumos. O sea, ahí es donde podemos analizar de que si les devolvimos... Y son cifras importantes por lo que estoy viendo, un montón de gastos... Ricardo, dilo tú porque después dicen que el ministro no dice la verdad. No, pero cuando hablamos del área de salud estamos viendo, si hacemos un listado acá de cosas que tienen que ver con cemento, con vidrios, con un montón de otras cosas y estamos hablando, no es que no sean necesarios, sí, importantes, pero estamos hablando de medicinas, estamos hablando de insumos que son básicos y elementales para la realidad de ahora, ¿no? Hay una deficiente formulación de presupuesto, no se hace sobre el recorrido o lo que se ha venido gastando, sino se hacen proyecciones de lo que debería de ser. Y entonces durante la ejecución presupuestaria de cada año hay que hacer una serie de malabarismos financieros para cubrir las necesidades más atingentes. Entonces, aquí es donde nosotros, eso es lo que estamos haciendo en los últimos 35 días, 35 días llevo de estar en la gestión, y estamos apoyando incondicionalmente al Roosevelt. Tema de las cuentas por pagar, porque ese es otro tema importante, y las que han sido pagadas por el Ministerio, ahí viene también un tema importante, estamos hablando de los proveedores básicos de hospitales, y también en esta gráfica vamos a ver, porque ahí tenemos un dato concreto de lo ocurrido, sobre todo en este último periodo, es la gráfica número 3, por favor, para poder entender y que usted, ministro, nos pueda explicar justamente cómo está este balance de cuentas pagadas y por pagar de los proveedores de hospitales. Ahí más o menos tratamos de vislumbrar, pero para que nos cuente básicamente con las cifras finales cómo está ese panorama. Bueno, aquí Guatevisión da una primicia. Estos son algunos de los proveedores que fueron identificados por la CICIG y el Ministerio Público la semana pasada, incluso algunos de ellos capturados o en búsqueda, para que identificar que tenemos una estructura paralela, similar, con los mismos nombres, los mismos proveedores, las mismas prácticas, el mismo chantaje, las mismas dávidas. Entonces, aquí lo que queremos mostrar es que con el apoyo del Ministerio Público también tenemos que limpiar el Ministerio Público de este tipo de proveedores. Porque aquí muestra claramente en el primer barrido que son las empresas señaladas por Ministerio Público y CICIG la semana pasada. Claro, aquí vemos Droguería Colón, Sociedad Anónima, Sabia Farma, Sociedad Anónima. Entonces, yo lo que estoy buscando, yo lo que estoy buscando es el apoyo de la Contraloría General de Cuentas para suspender a estos proveedores, porque no puede ser que en este momento no estén operando del área del ICS, pero siguen lucrando del área del Ministerio de Salud Pública.
Esa es la complejidad de la situación. Estamos recibiendo todo el apoyo, pero aquí, como les digo, Guatevisión publica por primera vez esta información en la cual mostramos, y lo que he dicho varias veces en varios medios, tenemos una estructura paralela similar a la del ICS, solo que en el Ministerio de Salud. Los montos no son tan grandes como en el ICS, pero sí son bastantes. Si estamos hablando de insumos, nada más ni nada menos. Precisamente para hablar de cómo continúa la situación en el Hospital Roosevelt, tenemos entendido que ya se está normalizando esta mañana. Nos enlazamos vía telefónica con el doctor Carlos Soto, el director del Hospital de Roosevelt. Doctor, muy buenos días y gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo se encuentra entonces amaneciendo el Hospital Roosevelt después quizá de cierta conmoción o una jornada agitada ayer? Bueno, buenos días, es un gusto para mí que me den esta oportunidad. Mire, básicamente el Hospital Roosevelt está ahorita igual, o sea, la consulta externa está detenida, las cirugías selectivas están suspendidas por el momento hasta que se nos proporcionen los insumos básicos y obviamente se le cancele la deuda a los médicos del subgrupo 18. La realidad es que el Hospital Roosevelt para funcionar necesita 1.5 millones de quetzales al día aproximadamente. Entonces lo que nos han dado de presupuesto, que son 298 millones de quetzales al inicio del año, más la deuda con la que entramos nosotros, que fueron 110 millones de quetzales, y de eso el 54% va para sueldos y salarios, nos deja totalmente desfinanciados. Esa es una realidad que no la pueden tapar, no pueden tapar el sol con un dedo. El gobierno de la República, a través del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Salud Pública, hasta septiembre, porque eso es importante, hasta septiembre de este año nos había dado un presupuesto para insumos de 126 millones de quetzales, lo que equivale a un promedio de más o menos 12 millones de quetzales mensuales. Nosotros necesitamos 17 millones mensuales para funcionar. De cuando entró el ministro actual a la fecha, nos han dado 6 millones de quetzales, que fue en el mes de octubre, para insumos. Estos 6 millones de quetzales que nos dieron para insumos no representa apenas el 1% del presupuesto de la deuda que tenemos. Entonces, ¿cómo un hospital del tamaño del Hospital Roosevelt, trabajando a un 70%, pueda mantenerse? Es imposible. Le debemos a proveedores hasta 17 millones de quetzales. No podemos subsistir así. Entonces la situación es que mientras los médicos no vean y no les atiendan sus peticiones que pidieron, el Hospital Roosevelt seguirá con las consultas externas paradas y las cirugías electivas detenidas. Doctor, bueno, ayer el ministro Mariano Rayo nos acompañaba en los estudios y lo acabamos de escuchar y él decía, bueno, en muchas ocasiones se da la falta de insumos o estos hospitales se quedan sin recursos por el mal manejo. ¿Cómo responde usted a esta afirmación? Mire, yo pienso que el ministro Rayo tiene su punto de vista muy específico. Yo no voy a entrar en contradicciones con él ni me interesa, pero la realidad es que los malos manejos o lo que nos están atribuyendo a nosotros no es correcto. Nosotros hemos manejado eficientísimamente el presupuesto, si no el Hospital Roosevelt estuviera parado desde hace un año. Que me disculpen, pero el Hospital Roosevelt ha trabajado y ha manejado los insumos de la manera más eficiente. Por eso es que estamos subsistiendo hasta este momento en que sí realmente, luego del colapso de la red hospitalaria, luego del colapso del San Juan de Dios, realmente hemos tenido nosotros que soportar la carga de todos los hospitales, como por ejemplo hace 5 días nos refirieron 6 pacientes graves de los hospitales departamentales al Hospital Roosevelt. ¿Cómo vamos a aguantar tanto referencia que nos hacen los hospitales? Realmente no, hay un momento en que uno se queda sin insumos. No es mal manejo, obviamente si quieren, ahí está la Contraloría, que nos la pongan a nosotros y que nos investiguen, no hay ningún problema por nosotros. Yo manejo las cosas muy transparentes en el hospital, créanme. Claro, seguro.
Y estábamos escuchando ayer también al ministro, precisamente después de que menciona eso, dice, bueno, pero el Hospital Roosevelt tiene todo nuestro apoyo. ¿Qué es lo que necesita ahora entonces el Hospital Roosevelt para retomar esa actividad, para levantar esta suspensión de citas? ¿Qué es lo que necesita entonces el Hospital Roosevelt específicamente? Mire, básicamente necesitamos que a los médicos se les cumpla con su pago puntual de sus salarios. Eso es básico en la vida. Viene el fin de año, hay necesidades para los colegas, entonces hay que asegurarles su salario. Esa es una cuestión. La segunda es que nos den el dinero para poder pagar los insumos que necesitamos. Si nos van a dar los 17 millones mensuales que necesitamos para funcionar, serían 34, más la deuda. Mi pena, y se los digo al aire, mi pena es que tenemos una responsabilidad social con el pueblo de que el próximo presidente que entra el 14 de enero pueda encontrar la mesa limpia y que no vaya a encontrar los hospitales como están, porque va a tener él problemas sin razón. Entonces la población, lo que él ha ofrecido, no lo va a poder cumplir con una deuda de 550 millones que tiene el Ministerio de Salud Pública. Claro, ¿qué es lo que pasa a cada cambio de gobierno, ¿no? Que adquieren estas deudas y hay que solventar eso antes de proceder con todas esas propuestas también que trae un nuevo gobierno. Bueno, doctor, le agradecemos mucho haberse enlazado con nosotros y siempre vamos a estar muy pendientes entonces de esta situación y estaremos comunicándonos más adelante. Muchas gracias, muy finos por la entrevista. Feliz día. A usted, doctor, muchísimas gracias. Ahí entonces la situación del Hospital Roosevelt se confirma que siguen entonces suspendidas las consultas externas y también cirugías selectivas. Esto, como escuchábamos del director, se debe a la falta de insumos. No han llegado los insumos necesarios ni el pago a médicos y por esta razón, dice, el hospital ya no puede seguir funcionando. Necesitan esos fondos. Nosotros estaremos muy pendientes de esto, pero ahora seguimos con más. Hablando de las noticias departamentales y nos trasladamos hacia el occidente y colocamos en pantalla la portada de El Quetzalteco para conocer la información que tienen para nosotros el día de hoy. Capturan a abogado Vladimiro Gramajo implicado en lavado de dinero de narcotráfico. Vemos entonces ahí esas imágenes donde rinden honores también a bombero y noticias nacionales, internacionales y también en el ámbito deportivo. En más noticias departamentales, en Quetzaltenango, el costo de la canasta básica alimentaria ha tenido un aumento de 70 centavos de forma diaria. Los incrementos son reportados de enero a septiembre. En total, este aumento se contabiliza en un monto de 14 quetzales. En el último reporte, el INE informa que la canasta básica alimenticia ha tenido un aumento de 70 centavos diarios y la canasta vital, que incluye alimentos y servicio, el aumento diario es de 6 quetzales con 32 centavos. Enero a septiembre tenemos un costo promedio costo diario promedio de la canasta básica de 108,24 quetzales, es un costo diario. Y el costo mensual es de 3.247,20 aproximadamente, lo que inició en el mes de enero. Para el mes de septiembre tenemos un costo actual de 114,56 en costo diario y un costo mensual de 3.436,80. En lo que va este año, los costos de los combustibles y la carne han estado estables y los productos que más alza han tenido por los constantes cambios climáticos son las frutas y verduras. En este caso las verduras, recordemos de que se da por estaciones, por aspectos de invierno, ahora va a ser el verano, también el frío. El costo de la canasta básica puede seguir aumentando para los próximos días, ya que iniciando la temporada fría en la región altiplano, algunos productos sufrirán daños y son de mayor consumo. Departamental, y de esta manera concluimos con las noticias de lo que sucede en el interior del país. Gracias, Laura. Y momento de irnos a las calles rápidamente con Alberto Cardona recorriendo distintos puntos de la ciudad. Y tiene más información, más noticias de lo que está ocurriendo.